Bueno, continuando con los neurotransmisores, entonces vamos a mirar la noradrenalina. La noradrenalina es otra monoamina que se sintetiza a partir de la dopamina en una síntesis mediada por la enzima dopamina beta hidroxilasa. Esta noradrenalina tiene como lugar de síntesis principal el locus coeruleus, que es un conjunto nuclear localizado en el tercio superior del puente, en el tallo cerebral. La conectividad de este sistema es muy divergente y va a influir sobre sistemas atencionales y sobre sistemas de alertamiento. Por lo tanto, a la noradrenalina se le ha involucrado con alteraciones de los ciclos sueños-vigilia, con alteraciones del alertamiento en general y también con alteraciones de la atención, tanto desde la perspectiva del neurodesarrollo como el trastorno de desatención y hiperactividad, como podría ser también los trastornos de ansiedad generalizada y eventos puntuales como los ataques de pánico. Entonces, digamos que ha estado involucrada en cosas dentro de este contexto de manera aproximada, aunque las visiones pueden ser más numerosas en relación con otros contextos de alteraciones funcionales. Sus receptores se dividen en receptores de tipo alfa y receptores de tipo beta. Todos son metabotróficos acoplados a proteína G con diferentes tipos de subunidades alfa, de las cuales va a depender la cascada de señalización que se genere a partir de su activación. Hay receptores alfa 1, hay receptores alfa 2. Los receptores alfa 1 tienen isoformas, hay isoformas A, B y D, y los receptores alfa 2 tienen isoformas A, B y C. Asimismo están los receptores beta, que son beta 1, beta 2 y beta 3, y cada uno de estos receptores va a tener distribuciones distintas en el sistema. Vale la pena aclarar que estos receptores son compartidos con una sustancia que también puede actuar como un neurotransmisor principal en algunos contextos y en otros contextos como una hormona que es la adrenalina. Y esta adrenalina va a usar este mismo tipo de receptores, sino que entre noradrenalina y adrena pues hay un perfil de especificidad y de preferencia por algunos receptores específicos según el diseño molecular de la sustancia. Vamos a tener en cuenta también que la noradrenalina, una vez termina su acción en la hendidura, va a verse recapturada por el recapturador de noradrenalina localizado presinápticamente y puede ser incorporada a través de transportadores vesiculares a las vesículas para ser nuevamente liberada, como se ve en la diapositiva. Puedo hacer recaptura, empaqueto y libero, o dependiendo también del deterioro molecular, puedo degradar o de las necesidades funcionales de la célula a través del sistema de la catecolometiltransferasa o también a través del sistema de la monoaminoxidasa, que en este caso particular sería la monoaminoxidasa de tipo A, que tiene mayor funcionalidad hacia neurotransmisores como la noradrenalina o como la serotonina. En esta gráfica podríamos observar entonces la distribución del sistema noradrenérgico. Aquí está el locus en el puente y podemos ver el nivel de divergencia con el que cuenta este tipo de sistema y por lo tanto comprender los efectos que va a generar sobre alertamiento y atención, que son funciones muy generales. A continuación tenemos la serotonina. La serotonina es una sustancia del grupo de las indolaminas que se produce a partir de un aminoácido esencial que se llama triptófano, el cual ingerimos, o sea, la fuente principal va a ser la dieta. Por eso se considera un aminoácido esencial. La síntesis es mediada en dos pasos enzimáticos, uno a partir de la triptófano 5-hidroxilasa que va a generar 5-hidroxitriptófano y la otra va a ser la acción de la de carboxilasa de aminoácidos aromáticos que se ve aquí, la ADC, que va a permitir el paso entonces a serotonina, la cual es empaquetada en las vesículas, liberada en la hendidura y actúa sobre sus receptores. Los receptores de serotonina también son amplios, son de los grupos de receptores más diversos que hay, la mayoría son metabotróficos y con la mayoría quiero decir las isoformas 5-HT1, 5-HT2, 5-HT4, 5, 6 y 7. Es decir, todas las reconocidas hasta el momento, exceptuando la isoforma 5-HT3. Y cada uno de estos pues puede tener a su vez algunos tipos de receptores específicos. Entonces podemos encontrar que dentro del grupo 5-HT1 podemos tener el 5-HT1A, el B, el D, el E, el F. Dentro del 5-HT2 podemos tener A, B y C. Dentro del 5-HT4 podemos tener isoforma tipo A identificada y así progresivamente, a medida que vamos haciendo más descubrimientos sobre especificaciones moleculares, esta familia pues va creciendo. En cuanto a los receptores ionotróficos como el 5-HT3,
que es el único grupo pues que va a tener esta acción, permite el paso de cationes de forma no selectiva y media acciones excitatorias. La distribución de este grupo de receptores, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, va a ser diferencial dependiendo de los sectores encefálicos. Y este neurotransmisor serotonina también sufre un sistema de recaptura, un proceso de recaptura, y casi que no, bueno, un proceso de recaptura a través de un recapturador presináptico que se conoce como SERT o transportador de serotonina dependiente de sodio. Una vez la serotonina es recapturada, puede ser empaquetada nuevamente en las vesículas, participar en el sistema de reciclaje o puede ser degradada a través de los sistemas enzimáticos de la COMT y de la monoaminoxidasa. Ya sabemos que de forma preferencial la isoforma tipo A. Tenemos entonces la distribución del sistema serotoninérgico. Aquí se muestra el sistema RAFE-telencefálico con su distribución preferencial y aquí se muestra el sistema RAFE espinal. Los núcleos del RAFE son aquellos sectores donde se produce la serotonina de casi todo nuestro organismo. Ellos realmente no son dos conglomerados como se muestran en la diapositiva, sino que son dos columnas largas de núcleos distribuidas a lo largo de todo el tallo cerebral de manera paramediana, o sea, al lado y lado de la línea media, por lo cual reciben el nombre de núcleos del RAFE. Estos núcleos del RAFE incluyen muchos núcleos, el núcleo del RAFE dorsal, el núcleo del RAFE caudal lineal, el núcleo del RAFE mediano, el núcleo del RAFE magno, el pontino, el oscuro, el pálido, y se van a ir distribuyendo cefalocaudalmente a lo largo de toda esa columna que les mencioné en la línea media del tallo. La característica fundamental de este sistema de los núcleos del RAFE productores de serotonina es que una parte de los núcleos va a tender a conectarse hacia arriba y la otra parte va a tender a conectarse hacia la médula, como estamos viendo en la diapositiva. El sector que tiene conectividad preferencialmente superior se conoce como el sistema RAFE telencefálico y el que tiene conectividad hacia el nivel inferior se conoce como el sistema RAFE espinal. A nivel del sistema RAFE telencefálico, la serotonina va a influir en la percepción, la modulación de las noxias, la modulación de las praxias y la modulación afectiva. Entonces vamos a tener estados sensoriales dependientes de concentraciones de serotonina, todo lo que tiene que ver con praxias y noxias, que son tareas secuenciales y tareas de reconocimiento, y aquello que va a estar muy asociado con la modulación afectiva y con la regulación de los impulsos agresivos, ¿cierto? O la disminución de los impulsos agresivos. Entonces, en este sentido, pues va a ser bastante importante para tareas complejas asociativas. En el caso del sistema RAFE espinal, la tendencia va a ser a tener una conectividad con la lámina 1 de la médula espinal, con la lámina 2 de la médula espinal. Y en estos sectores va a ejercer influencia sobre la modulación endógena del dolor, generando pues un límite a las entradas dolorosas e intensas, dependiendo de la cantidad de serotonina que se esté liberando a estos niveles, por lo cual se ha involucrado también en la patogénesis de algunas enfermedades que tienen que ver con alteraciones en estos aspectos. Algunas muy sencillas, otras un poco más complejas, pero la serotonina casi siempre está en contextos que son neuropsiquiátricos. Entonces uno puede mencionar alteraciones serotoninérgicas en los trastornos obsesivos compulsivos, en los trastornos del afecto, claramente la va a haber involucrada, o en trastornos dolorosos que pueden estar mezclados con trastornos del afecto de forma específica. Entonces básicamente esa va a ser, digamos, de su representación más importante. También podemos asociarla por la acción sobre algunos sectores específicos con algunos trastornos de la ingesta. Y eso que estamos viendo acá pues es la distribución de los receptores, en este caso 5-HT3, en el encéfalo, que podemos ver que es casi ubicua, y podemos ver unas distribuciones un poco más selectivas o específicas para otros tipos de receptores como 5-HT6 y 5-HT7. Aquí de nuevo una distribución muy amplia para 5-HT2 y unas distribuciones bastante interesantes para los receptores de 5-HT1. Aquí está 5-HT4. Bueno, esos serían todos los neurotransmisores que están en el grupo de las aminas biógenas. En el grupo de los aminoácidos vamos a tener dos representantes que vamos a mencionar en esta sesión de una manera un poco más corta, pero que podríamos profundizar en sesiones específicas para ellos porque cubren gran parte de la funcionalidad del sistema nervioso. El primero de ellos es el glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso por excelencia. Es
una de las sustancias que ha sido más difícil de catalogar como neurotransmisor porque tiene participación en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos como un metabolito intermediario, así que se encuentran todos los tipos celulares y adicionalmente también tiene naturaleza aminoacídica. Entonces, digamos que de cualquiera de las dos maneras lo vamos a encontrar distribuido ampliamente en el sistema y es difícil reconocerlo en una tarea particular como es la tarea de neurotransmisión. Se sintetiza a partir de la glutamina por la enzima glutaminasa o también se puede producir como un metabolito derivado del ciclo de Krebs. Y vamos a tenerlo entonces sintetizado en casi todo el sistema. He dicho que tiene una distribución ubicua. Realmente todas las tareas que yo he mencionado hasta el momento sobre las cuales influyen los demás neurotransmisores son tareas que mayoritariamente son ejecutadas por células glutamatérgicas. Es decir, que si bien esos neurotransmisores que yo he mencionado hasta el momento son moduladores de esas tareas, quien realmente ejecuta o tiene un papel principal en la ejecución de estas mismas va a ser el glutamato. Por lo tanto, las alteraciones glutamatérgicas van a estar relacionadas con cualquier tipo de patología en la cual haya un desbalance neuroquímico. Esto pues dinamizó mucho la comprensión del sistema nervioso y permitió llevarnos a pensar que uno no debe pensar en las patologías ubicándolas solamente en un tipo de neurotransmisor, tratando de vencer un poco estas teorías unimodales y generando teorías multimodales que permitan entonces evaluar la neuroquímica dependiente de estas sustancias entre ellas. El glutamato se sintetiza en toda la corteza cerebral, es el neurotransmisor principal de la corteza, en vías ascendentes, sobre todo sensoriales, y en vías descendentes, como las vías motoras. Entonces podemos verlo ampliamente distribuido. Tiene dos tipos de receptores ionotróficos y receptores metabotróficos. Los receptores ionotróficos, que son los más famosos por su efecto despolarizante excitatorio, son los receptores NMDA o N-metildiaspartato, el receptor AMPA y el receptor para el ácido caínico o cainato. Ellos pues han sido nombrados también por sus agonistas sintéticos y vamos a encontrar que cada uno tiene unas características particulares. Por ejemplo, el receptor AMPA media las acciones postsinápticas excitatorias más tempranas y se desensibiliza también más rápido, mientras que el receptor NMDA media unas acciones un poco más tardías secundarias a la activación de AMPA y se desensibiliza bastante después, por lo cual se ha asociado también con más procesos de toxicidad. Igual que el receptor de cainato, que también tiene una desensibilización tardía, aunque está menos distribuido en el sistema que los otros dos tipos de receptores. De esta manera nosotros nos vamos a encontrar con un panorama de excitación generado por la entrada de cationes. Estos receptores todos son receptores que permiten el paso de cationes y la conductancia al calcio va a variar dependiendo de la estructura molecular particular que tenga el receptor, especialmente en el caso del receptor NMDA, que puede tener variaciones en la conductancia de acuerdo a las unidades que estén presentes en él y los arreglos aminoácidos. Vamos a contar también con receptores metabotróficos, que son los receptores mGlur. Esos receptores mGlur van a agruparse en subfamilias. La subfamilia del subgrupo 1 son mGlur 1 y mGlur 5. La del subgrupo 2 son mGlur 2 y mGlur 3. Y la subfamilia mGlur 3 o subfamilia de tipo 3 va a estar formada por las isoformas mGlur 4, 6, 7 y 8. Esos van a ser como las distribuciones que vamos a tener. ¿En qué se basa cada subfamilia? En los sistemas de transducción de señales que funcionan para cada uno, que será motivo de discusión de un tema aparte solo sobre glutamato. Bueno, el glutamato tiene o sufre varios sistemas de recaptura, puede tener recapturadores gliales que son famosísimos en las prolongaciones astrocíticas, que son los transportadores de aminoácidos excitatorios o EAAT, que van del EAAT1 al EAAT5 y tienen distribuciones tisulares específicas en el sistema nervioso. Una vez al interior del astrocito, el glutamato puede pasarse a través de la glutamina sintetasa a glutamina y ser transportado hasta la neurona a través de transportadores específicos de glutamina para que esa glutamina pueda ser reutilizada como un sustrato para la producción de glutamato, ¿sí? Entonces vamos a tenerlo aquí siendo incorporado nuevamente a las vesículas dentro del sistema de reciclaje. Obviamente hay que mencionar, así sea brevemente, que el glutamato se ha visto asociado a procesos de toxicidad, dado que algunos de sus receptores pues, tienen una conductancia alta al calcio, también porque es una sustancia muy ubicua y al generarse alteraciones en la electrofisiología de las membranas en varios contextos, pues se presenta algo que se llama excitotoxicidad mediada por glutamato, que puede llevar a las células a una muerte celular o a una disfunción severa.
y que hace parte de varios contextos patológicos, enfermedades neurodegenerativas o patologías caracterizadas por desbalances, excitación e inhibición. Usted puede oírlo mencionado dentro de lo que es el trauma, la isquemia, dentro de todo lo que son los trastornos del espectro autista y muy ampliamente en los estudios de epilepsia. Bueno, en cuanto al GABA, pues el otro neurotransmisor aminoácidico es mi neurotransmisor favorito. Se sintetiza a partir del glutamato y esa síntesis es mediada por una enzima que se llama glutamato descarboxilasa. Este neurotransmisor es igual de ubicuo que el glutamato, de pronto está en un poco menor concentración, pero digamos que se distribuye casi igual. Donde hay glutamato hay GABA. GABA es el neurotransmisor inhibitorio del sistema por excelencia que media los procesos que son ejecutados por el glutamato. De cierta manera, la mayoría de las interneuronas a lo largo de todo el neuroeje son GABAérgicas, he dicho la mayoría, y estas interneuronas pues regulan los circuitos funcionales de una forma espectacular y muy precisa. Entonces las vamos a tener con unos roles fundamentales dentro del sistema. El GABA se sintetiza a muchos niveles. Hay algunos sectores del sistema que se consideran eminentemente GABAérgicos, aparte pues de esta función ubicua de interneuronal. Uno puede cuando piensa en GABA también hacer una relación rápida con los núcleos de la base y hacer una relación rápida con el cerebelo, porque son sectores altamente GABAérgicos que participan en la modulación de los procesos de motricidad. Entonces vamos a tenerlos allí relacionados con estos aspectos. El GABA también sufre sistemas de recaptura que pueden ser astrocíticos o pueden ser presinápticos a través de transportadores dependientes de sodio y puede ser inactivado entonces por la GABA transaminasa. Digamos que es una de las formas o puede ser reciclado e incorporado nuevamente a las vesículas a través de los sistemas de reciclaje que hemos visto hasta el momento y los transportadores vesiculares. Bueno, esto en cuanto a los neurotransmisores principales, pero yo les había mencionado cuando empecé el tema de neurotransmisores que nosotros tenemos unos neurotransmisores que se llaman neurotransmisores secundarios que en algunas escuelas son llamados también neuromoduladores. Estos neuromoduladores se diferencian de los neurotransmisores principales en sus criterios para ser clasificados. Entonces yo les había mencionado unos criterios para los principales que difieren de estos que les estoy mostrando en esta diapositiva para los secundarios. Por ejemplo, la producción y la liberación se puede hacer en concentraciones muy bajas, como ven aquí en la diapositiva. Perdón, aquí. Se pueden producir o pueden tener acciones con interacciones a concentraciones muy bajas, ya pueden generar efectos. No es necesaria una liberación amplia de estas sustancias para que ejerzan sus efectos. No inducen cambios rápidos en la transmisión de señal, entonces se ajustan más a los parámetros metabotróficos o a otros tipos de parámetros funcionales que tienen que ver con la intervención en receptores, por ejemplo, citoplásmicos o modulación de expresión génica a través de factores de transcripción y sus acciones entonces son lentas en el tiempo, ¿sí? En el tiempo celular. Entonces, estas acciones son comparables a las acciones metabotróficas y no van a inducir cambios rápidos ni efectos drásticos sobre la electricidad celular. ¿Pueden coexistir con los neurotransmisores principales? Pueden, no es un requisito, sino que en algunos casos, es el caso muy tendiente del GABA, por ejemplo, que suele tener un proceso de coliberación con estos neurotransmisores, en cuyo caso estos neurotransmisores secundarios se llaman coneurotransmisores porque son coliberados en la misma sinapsis con un neurotransmisor principal. GABA puede liberarse mucho con encefalina o puede liberarse con péptido intestinal vasoactivo. Entonces hay una serie de estos, sobre todo péptidos, que tienden a liberarse muy comúnmente con este tipo de neurotransmisores principales. Y carecen de sistemas de inactivación rápidos, por eso también explica un poco que su función sea un poco más larga en el tiempo. ¿Cuáles son los grupos de neuromoduladores? Los grupos de neuromoduladores pueden ser varios dependiendo de la mirada académica. A mí me gusta dividirlos en 4 grupos que hacen más fácil mi aproximación a ellos. El primer grupo de estos son los neuropéptidos. Los neuropéptidos, pues como su nombre lo indica, son de naturaleza peptídica, o sea que son cadenas intermedias de aminoácidos y por lo tanto podríamos suponer que son sintetizados a través de la vía biosintética. Es decir, que vamos a tener una traducción en ribosomas adosados al retículo endoplásmico, el paso por Golgi, el transporte vesicular a través del sistema microtubular
hasta la sinapsis. O sea que vamos a tenerlos producidos a partir de ese sistema. Y adicionalmente, estos péptidos se van a sintetizar como zimógenos, o sea que van a tener que sufrir clivajes específicos de sus predominios y de sus prodominios para poder pasar a un estado activo funcionalmente. Ejemplos de ellos, pues entonces son la oxitocina, la vasopresina y las endorfinas o el grupo de los péptidos opioides que hemos estado mencionando a lo largo de la charla de hoy. El segundo grupo son los endocannabinoides. Los endocannabinoides son derivados del ácido araquidónico, son neurotransmisores que se sintetizan de forma secundaria a las acciones que se dan sobre algunas sinapsis. En la diapositiva, qué pena por eso, pero no lo voy a borrar, ya voy a acabar. Entonces, en la diapositiva podemos observar la liberación de un neurotransmisor. Pongamos un ejemplo de la acción, por ejemplo, aquí se muestra el glutamato sobre un receptor metabotrófico. Y ese receptor metabotrófico acoplado a una proteína G termina activando una de las llamadas enzimas fosfolipasa que tiene acción sobre lípidos de membrana. Y esta acción pues termina generando segundos mensajeros específicos como el diacilglicerol y la derivación en este tipo de neuromoduladores que son los llamados endocannabinoides. Aquí se está mencionando a uno de ellos que es el 2-araquidonoilglicerol o 2-AG, pero también podemos hablar de la anandamida, que es otro tipo de endocannabinoide o cannabinoide endógeno. La acción de este tipo de sustancias va a ser una acción retrógrada porque se sintetizan en la terminal postsináptica, como ustedes están viendo en la diapositiva, y actúan sobre receptores dispuestos presinápticamente, como el receptor CB1. Y estos receptores, que también son metabotróficos, inducen cascadas de transducción de señales que tienden a ser de su unidad alfa inhibitoria, o sea, con disminución de la excitabilidad celular. Y eso lleva a una disminución o un control más bien de la liberación del neurotransmisor que se estaba gestando desde la terminal presináptica. Entonces se dice que los cannabinoides son un sistema de regulación de la liberación de neurotransmisores en términos generales. Este es el mecanismo más común descrito para ellos, pero no es el único mecanismo de acción descrito. En tercer lugar, tenemos los gases, como el óxido nítrico. Estos gases son dependientes de sintetasas y pues ellos también pueden tener acción retrógrada en el sistema nervioso, con sistemas que influyen sobre tareas de una manera bastante menos predecible. Y por último está el grupo del ATP y otras purinas que van a tener acciones sumamente divergentes en el sistema. De estas les podría mencionar, por ejemplo, la adenosina, que trabaja sobre receptores que van a influir en aspectos generales de nuestros sistemas de alertamiento y que pueden entonces reducir nuestra actividad basal en los momentos en los que sean necesarios según el momento circadiano de nuestro día, y cuyos receptores pues uno puede inhibir de varias maneras exógenamente, entre ellas una muy interesante y gratificante, el consumo de cafeína. Bueno, esto como para hacer un resumen general de estas sustancias. Se puede ampliar mucho sobre estas, pero a modo de introducción creo que queda bien para el curso. Muchas gracias.